Cuando la pantalla se iluminó con fotos ajenas, entendí. Callar también es traición. Mi novio desapareció en una noche con el productor. Mi padre lo llamó vergüenza, y la ciudad se llenó de chismes. Tengo una sola escena y una elección: defender mis límites o permitir que otros escriban mi historia por mí. Salgo a la luz y digo: me llamo Diego y ya no me callo. La pantalla del cineclub parpadeó y mi nombre se coló en la cartelera como un error feliz. Entendí que si callaba otra vez, otros escribirían por mí. Apreté el micrófono y prometí contar lo esencial: cómo se rompen los límites y cómo se reconstruyen sin venganza. 2 meses antes, mi agenda era simple: guiones por la mañana, encargos por la tarde, cena con Sergio si llegaba. Esa semana encadenó reuniones con Marcos Cano, productor de Atajos Brillantes. Solo una copa, repetía. La última noche no volvió. Al amanecer, me quedé en el estudio. Le creí a medias, pero no hice escena. Llamé a Lucía, mi hermana. Si duele, nómbralo, me dijo. Pedí terapia con el doctor Álvaro Mena. ¿Qué necesitas?, preguntó Álvaro en la primera sesión. Orden, respondí. Puso marco, objetivos, horas fijas, revisión periódica. Los límites sostienen, dejó anotado. Salí con esa frase latiendo. Decidí que no sería detective en mi propia casa. Sergio regresó con promesas y agendas. Mencionaba a Marcos como amuleto. Cuando pregunté por la noche ausente, bromeó. No insistí. Le dejé claro lo único imprescindible: si te quedas fuera, avisa. Si no quieres seguir, dilo. Prometió transparencia y volvió a marcharse. Al día siguiente me llegó una captura de un chat, chismes sobre fotos privadas y una pareja anónima. Ningún nombre, pero la silueta parecía la nuestra. Cerré el teléfono y abrí mi guión. Escribí una escena de consentimiento. 2 personas acuerdan qué sí y qué no, sin espectáculo. Comprendí que mi corto era un contrato conmigo mismo. Álvaro escuchó el rumor y me ancló en lo concreto. ¿Qué control tienes sobre eso? Ninguno. Entonces decide cómo vas a actuar. Decidí 3 reglas: no alimentar curiosidad ajena, no desmentir cada insinuación, no sacrificar mi trabajo. Añadí una cuarta: hablar con Sergio sin rodeos. Aquella noche lo intenté. Llegó tarde, eufórico, con la palabra oportunidad pegada a la lengua. Le pedí 10 minutos. Asintió, miró el móvil, dijo 1 segundo y salió a contestar. No volvió. Esa puerta cerrándose partió la semana en 2. De madrugada escribí un mensaje breve. Agradecía lo vivido y daba por final la relación, sin reproches ni versiones. Lo envié y respiré, como si recobrara un pulso perdido. Pensé que el silencio bastaría. A los 2 días, un perfil anónimo soltó insinuaciones en un foro del sector. Eran globos de humo con forma de verdad. Marcos jugó a la distancia prudente, pero su nombre flotaba detrás de cada empujón. Me llamó una periodista. Quería mi lado. Respondí. No hay historia, hay trabajo. Colgó decepcionada. El domingo comí con mi padre. No es cruel. Teme el qué dirán. Sugirió que bajara el tono, que no provocara. Respondí que no era ruido, sino reglas rotas. Hablé de respeto, de salir de un vínculo antes de entrar en otro. Asintió sin comprender del todo. No hagas de esto un escándalo, pidió. No lo haré, pero tampoco voy a esconderme, dije. Esa tarde me reuní con Lucía y hicimos un plan de emergencia para la mente. Si aparecían nuevos rumores, 3 llamadas posibles y ningún debate en redes. Si me preguntaban en público, una frase guía y salida clara. Ensayé respuestas sin nombres, solo principios. Escribí un cartel de apertura para el corto. Ficción inspirada en conversaciones sobre consentimiento. La programadora del cineclub me llamó para confirmar la fecha y recordarme el código de conducta del espacio. Nada de señalamientos, nada de acusaciones personales. Terminé el guión y lo titulé Consentimiento. No señalaba a nadie, proponía una forma de cuidar límites. El cineclub me dio fecha y me advirtió: habrá preguntas. Sonreí sin alegría. Ya vivía a preguntas. El día del estreno llegaron amigos, estudiantes, críticos y algunas miradas que evité medir. La encargada me ofreció hablar antes de la proyección. Recordé la consigna de Álvaro: habla desde lo que te pertenece. Dije que mi película nace de una idea sencilla: no todo lo que puede hacerse, debe hacerse. No todo lo que puede saberse, debe difundirse.
Pedí centrar el debate en responsabilidad. Cuando las luces bajaron, vi a Sergio entrar y sentarse al fondo. Cerca, Marcos. La película duró lo justo. Un diálogo, 2 acuerdos, una renuncia. Al aparecer los créditos, el aplauso fue sobrio. Tomé el micrófono. Me llamo Diego y no voy a contar intimidades. Voy a hablar de estructuras que empujan a cruzar líneas y de cómo frenarlas. Preguntaron por la inspiración. Respondí que viene de errores propios y aprendizaje en terapia. Preguntaron si el corto señalaba a alguien. Dije que no. Preguntaron si estaba resentido. Estoy cansado, contesté, y por eso puse límites. A la salida, Sergio me llamó. Quería hablar sin Marcos ni periodistas. Le dije que ahora solo hablo donde hay reglas. Señalé el título en la pared y ofrecí empezar por ahí. Susurró. Lo arruiné. No lo negué ni lo confirmé. Solo dije, hay consecuencias. Marcos apareció con prisa de dueño del relato. Por primera vez, no le funcionó. Esa noche recibí un correo del colegio profesional. Alguien había presentado una queja anónima insinuando falta de límites en mis sesiones con Álvaro. Escribí al instante. Su respuesta fue serena. Tranquilo, hay protocolo, revisaremos. Sentí rabia, pero también firmeza. Si querían convertirme en trama, aprenderían que yo también sé narrar. Con fechas, con procesos, con verdad. Volví al cine vacío, guardé mi USB y caminé por la calle fría. No tuve euforia ni tristeza. Tuve rumbo. No hubo silencio después del estreno. Hubo eco. El eco no repite, distorsiona. Decidí no correr tras cada sombra, pero las sombras aprendieron a tocar la puerta. El lunes amaneció con mensajes en cadena, capturas de un foro donde insinuaban que mi corto era venganza, que alguien importante había sido retratado sin nombre. Respondí con la frase que habíamos ensayado. La película trata de acuerdos, no de personas. Cerré la aplicación y me fui a trabajar, aunque el zumbido seguía alrededor. A media mañana, Marcos publicó una columna de opinión sobre jóvenes directores que confunden ética con marketing. No citaba mi nombre. Todo el mundo lo leyó igual. Álvaro pidió adelantar sesión. Me senté y descargué el día. Quieren que me defienda todo el tiempo. Él respiró hondo, marcó el ritmo. Defenderse no es una obligación permanente. Elige foros y tiempos. Lo demás, déjalo pasar. Pusimos un plan. 2 lugares para hablar. La sala de cine y la consulta. Una frase para entrevistas y ninguna discusión en redes. Me fui con algo parecido a un suelo. Sergio reapareció de madrugada con un mensaje largo. Decía que Marcos le había ofrecido una beca, que la ciudad era pequeña, y yo la había hecho más pequeña. Me pedía entender el momento, y no bloquear su crecimiento. Contesté con 4 líneas. Celebraba sus oportunidades, reafirmaba el final y deseaba que cuidara sus límites. No hubo insultos ni cuentas pendientes. Hubo cansancio. El martes, una revista cultural me invitó a escribir sobre consentimiento. Acepté con 2 condiciones, sin chismes y sin casos reales. Entregué un texto breve sobre la importancia de acordar límites antes, durante y después de cualquier colaboración. Lo publicaron y por primera vez en días, la conversación giró hacia el contenido y no hacia mi vida. Pero el eco es terco. Al salir de la redacción vi a Marcos hablando con una reportera. Me saludó con cordialidad de pasillo y deslizó una frase para la grabadora. El talento necesita guía. Sin guía, se pierde. Era una pieza más en su tablero. El miércoles recibí un correo del Comité de Ética del Colegio Profesional. La queja anónima contra Álvaro había sido admitida a trámite y nos convocaban a una audiencia la semana siguiente. Le escribí para asegurarle que lo apoyaría en lo que hiciera falta. Respondió con una frase limpia. Iré con el expediente, nada más. No pedía lealtad ciega, pedía claridad. Esa tarde tuve clase abierta con estudiantes de cine. Les hablé de contratos, confidencialidad, consentimiento informado, códigos de conducta en rodajes. Un alumno preguntó qué hacer cuando un productor presiona para cruzar una línea suave por el bien del proyecto. Le dije que una línea suave es todavía línea y que un no a tiempo ahorra rescates costosos. Al final, 3 alumnas se acercaron para agradecer que alguien hablara sin morbo. Salí ligero. Ese era el sentido. La noche trajo otra maniobra. Un portal subió un análisis de mi corto donde mezclaban escenas con fotos de fiestas.
Ninguna imagen era explícita, pero el montaje buscaba asociar. Pedí a la redacción retirar el contenido por vulnerar derechos de terceros. Contestaron con ironía. Copié la respuesta, la guardé y no compartí nada en abierto. Aprendí a fabricar expediente. El viernes, Marcos anunció un ciclo de charlas sobre mentoría ética en su productora. La invitación circuló con su cara y un lema extraño. Más realidad, menos moralina. Era un desafío envuelto en marketing. Pensé en ir, pensé en no ir. Álvaro fue directo. No es tu foro. Obedecí. El fin de semana escribí el guión de un segundo corto sobre reparación. No sobre pedir perdón, sino sobre cambiar conductas. Lucía lo leyó y dijo que la pieza respiraba. Me sugirió enviar la trilogía, consentimiento, reparación, cierre, a un festival. Dudé. Tenía miedo de que el ruido contaminara cualquier lectura. Me recordó que el ruido existe para eso, para aplazar lo importante. Abrí la convocatoria de San Sebastián y preparé el dossier. El lunes posterior, la revista cultural me ofreció una entrevista en video. Confirmé con mis condiciones. Grabamos en una biblioteca. Las preguntas fueron concretas, las respuestas también. Hablé de límites, de protocolos en rodajes pequeños, de cómo documentar acuerdos sin convertirlos en armas. El video sumó visitas por contenido, no por escándalo. Fue un alivio breve. Al salir, recibí una llamada desconocida. El festival había visto mi primer corto en línea y quería considerar el segundo si lo terminaba a tiempo. No prometemos nada, pero nos interesa esa mirada. Colgué con la sensación de que el trabajo seguía su curso al margen del teatro ajeno. Esa noche, Sergio me escribió una última vez. Dijo que todo se les fue de las manos, que lo de Marcos tenía grietas, que se sentía usado. No pedía volver, pedía entender cómo sostenerse cuando el suelo social se mueve. Le sugerí buscar su propio proceso terapéutico y alejarse del ruido. Le deseé claridad. No hubo finales grandiosos, ni castigos públicos. Hubo decisiones privadas. El martes amaneció con otro correo del comité. La audiencia se celebraría el jueves a las 10. La noche anterior repasé el esquema con Álvaro. Objetivos de la sesión, tiempos, documentos. Acordamos algo simple. Responder solo a lo que preguntaran, sin especular ni interpretar intenciones. Lucía me dejó un mensaje corto. Pase lo que pase, seguimos. Guardé el teléfono y practiqué en voz baja 3 frases de aterrizaje por si la ansiedad subía. Me preparé para acudir como testigo, y no como protagonista. Reuní capturas ordenadas, agendas, correos. No para acusar a nadie, sino para mostrar contexto si era necesario. Álvaro insistió en que bastaría con su informe clínico y la bitácora de sesiones. Acepté su criterio. Confiar también es un límite. La víspera de la audiencia, la productora de Marcos anunció en redes un cortometraje sobre la hipocresía de ciertas cruzadas morales. El póster imitaba un plano de mi pieza. No respondí. Preparé mi mochila, puse una libreta, una botella de agua, un bolígrafo. Dormí sin sueño profundo, pero sin pesadillas. Había aprendido a diferenciar alarma de urgencia. El jueves, al cruzar la puerta del colegio profesional, supe que la presión tenía fecha de caducidad. La sala del colegio profesional no imponía por su tamaño, sino por el silencio. Me repetí el plan. Hablar si me llamaban, escuchar todo. Álvaro entró puntual con una carpeta sobria y un gesto llano. No parecía un duelo, era un procedimiento. El presidente abrió la sesión con 3 líneas. Fecha, objeto de la queja, garantías. Leí mi nombre como testigo. La persona denunciante no acudió. Envió un escrito genérico sobre confusiones entre procesos terapéuticos y visibilidad pública. El secretario leyó sin énfasis. No había hechos, solo insinuaciones. Anoté esa palabra, insinuación. Pidieron a Álvaro que expusiera el marco de trabajo. Enumeró: evaluación inicial, objetivos, frecuencia de sesiones, derivación temporal a una colega durante el estreno, para evitar conflictos de rol, registro de consentimientos y límites. Mostró la bitácora firmada, fechas, temas, acuerdos. No nombró a nadie ajeno, no dio detalles íntimos, no adornó nada. Dijo: mi compromiso es con el proceso y con no ocupar espacios que no corresponden. Nadie movió una ceja. Luego intervinieron 2 vocales. Preguntaron si había relación económica fuera de la consulta. No. Si había comunicación en redes. No. Si había recibido presiones externas.
Hubo ruido, no condicionó decisiones clínicas. Todo quedaba limpio y concreto. Cuando me llamaron, repetí 3 ideas. Pedí terapia por límites, acordamos pautas de comunicación, y durante el estreno me derivó a una colega para mantener claridad. Añadí que existía un clima de rumores en el sector y que probablemente la queja formaba parte de esa presión. El comité pidió un receso de 15 minutos. Salimos al pasillo. Álvaro me miró y dijo con la misma serenidad de siempre: «Pase lo que pase, gracias por la claridad». No supe qué contestar y por primera vez en semanas me permití estar cansado sin culpa. Llamé a Lucía y le dije que la audiencia estaba siendo sobria. «Eso ya es una victoria», respondió. Al volver, el presidente anunció la resolución provisional. No se apreciaban indicios de mala praxis. Recomendaban, como medida pedagógica, un curso de actualización en comunicación y límites para todos los profesionales del área que hubieran tenido exposición pública reciente. Era una forma elegante de cerrar y, a la vez, de blindar el sistema ante casos futuros. No absolvían a alguien concreto, reforzaban una práctica. Agradecí el gesto institucional. Salimos a la calle. Álvaro sonrió con cansancio. «Habrá quien lo presente como tibieza», dijo. «A mí me basta». Le propuse un café. Aceptó con una condición: que no habláramos de personas, sino de prácticas. Hicimos inventario de herramientas, contratos de confidencialidad bien escritos, avisos de límites al inicio de procesos creativos, canales de queja claros en rodajes. Quise convertir esa lista en un anexo público para estudiantes y colectivos independientes. «Hazlo, y que circule sin nombres», propuso. Al volver a casa, abrí el correo. Había 2 mensajes nuevos. El primero, de la revista. El artículo sobre consentimiento había alcanzado visitas inesperadas y proponían ampliar la serie con guías prácticas. El segundo, de una dirección desconocida. «Deja de hacerte la víctima. Pronto contaremos la verdad». Cerré sin responder. Registré la hora y archivé. El expediente seguía creciendo, pero mi vida no sería su carpeta. Al día siguiente, un profesor de la escuela de cine me invitó a dar una clase magistral titulada «Acuerdos que sostienen». Acepté. Construí la sesión en torno a casos ficticios, plantillas de consentimientos y un protocolo de actuación cuando aparecieran rumores. La aula se llenó. Una estudiante preguntó qué hacer si el rumor viene de alguien con poder. Contesté que poder no es sinónimo de verdad y que la documentación ayuda, pero que también hay que saber retirarse a tiempo. Les di un consejo práctico: documentar por escrito antes de rodar, repetir acuerdos en voz alta al inicio de cada jornada y detener cualquier acción si alguien retira su consentimiento. Esa tarde, el Festival de San Sebastián respondió al dossier. Querían ver el segundo corto en 2 semanas. Tenían dudas logísticas, pero el comité de selección valoraba la trilogía en proceso. Pedían discreción. Leí 2 veces el correo para asegurarme de que no imaginaba. Llamé a Lucía. Gritó de alegría, luego bajó el tono y dijo lo que necesitaba oír: «No vendas tu verdad por un pase». Prometí que no. Los días siguientes fueron de trabajo concentrado. Montaje, mezcla, color. Llamé a 2 colegas para que miraran el corte. Una me señaló una escena redundante. La quité sin nostalgia. Otro me sugirió un cierre más seco. Un acuerdo que no se cumple y la decisión de retirarse. Funcionó. Terminé una madrugada y subí el archivo con verificación doble. Mandé el enlace al festival con una oración laica: que lo vean por lo que es. A la mañana siguiente, mientras esperaba respuesta, me llegó una invitación a un debate público sobre ética y espectáculo, donde participarían Marcos y 2 críticos. Dudé un minuto. Pensé en mi plan inicial: elegir foros. Decliné con una carta educada. Agradecía la invitación, explicaba que prefería espacios formativos y ofrecía materiales. El moderador respondió con respeto. A veces decir no libera aire. El correo del festival llegó 3 días después. Selección oficial en la sección de cortometrajes. Había que preparar notas, bio, sinopsis y un Q&A. Pedían profesionalismo y, otra vez, discreción. Me quedé mirando la pantalla sin euforia desbordada. Sentí una pieza encajar. Llamé a mi padre. Estuvo en silencio unos segundos y luego dijo que, si quería, iría a San Sebastián. Acepté con un nudo que no era dolor. Cerré el día con una última sesión con Álvaro antes del viaje.
Le conté la selección, el miedo a las preguntas, la tentación de usar el altavoz para ajustar cuentas. Me devolvió 2 frases. Tu película ya dijo lo que debía. En el Q&A habla de prácticas. Salí con esa brújula. El procedimiento había terminado. Empezaba lo que de verdad importaba. Pensé que el festival sería un respiro, y fue una prueba. Las ciudades hermosas esconden mejor el ruido. No lo eliminan. Llegamos con Lucía y mi padre en tren, con un plan sencillo. Película, preguntas, salida digna. La acreditación incluía un pequeño manual de conducta. Respeto a invitados, nada de confrontaciones personales, foco en obra. Me tranquilizó. El primer día lo dedicamos a ver cortos. Había piezas sobre cuidados, pérdidas, silencios voluntarios. Sentí que mi trabajo no estaba solo. A la salida, un periodista me preguntó si mi film era una indirecta. Respondí con la brújula de Álvaro. Prácticas, no personas. La proyección fue en una sala mediana. Antes de entrar, vi a Marcos con su equipo. Saludó con sonrisa de alfombra roja. Yo, con la mía de uso básico. No había guerra. Había 2 proyectos que no dialogaban. Empezó la sesión. Mi corto fue segundo. Al terminar, el aplauso fue corto y firme. El moderador pidió pasar al Q&A. ¿Cree que el consentimiento es negociable bajo presión de plazos? Si se negocia bajo presión, no es consentimiento. ¿Ha sufrido consecuencias por mantener esa posición? Sí, se pierden puertas, pero hay puertas que te convierten en pasillo. La frase circuló en redes sin nombres. A los minutos, la cuenta oficial del festival recordó su política. Nada de ataques personales, conversaciones centradas en obra. No fue casualidad. Entre el público, vi a Sergio. No se escondía. Aplaudió como uno más y se fue sin buscarme. Lo agradecí en silencio. Ese mismo día, la prensa anunció una mesa sobre ética y creación, con varios invitados. Mi nombre no estaba. El de Marcos, sí. No pedí estar. Aprendí la lección. Preparé, en cambio, una carpeta con recursos para estudiantes, plantillas, ejemplos, un glosario simple. Pedí al festival dejarla en su web. Aceptaron. La segunda jornada trajo sorpresa. Un video filtrado mostraba a un asistente del equipo de Marcos presionando a una voluntaria para acceder a una sala restringida, en nombre del productor. La chica se negó y avisó a la organización. El clip se difundió rápido. El festival abrió un procedimiento interno. No me alegré. Tomé nota del método. La voluntaria usó el protocolo. El festival respondió con claridad. Todos siguieron con su trabajo. Horas después, la organización anunció una medida temporal: suspensión de acreditación para el asistente y revisión del comportamiento de su equipo. Marcos declaró que desconocía los hechos y defendió a su colaborador. El comunicado del festival fue seco. Responsabilidad del titular de la acreditación sobre su equipo. Se reactivó una conversación que yo conocía: poder, límites, supervisión. Esa tarde coincidí con Sergio en la terraza. Se acercó con prudencia. Vi la película, dijo. Entendí tarde cosas que ya estaban nombradas. Le deseé que pudiera ordenar lo suyo sin girar hacia nadie como escudo. Preguntó si me alegraba de lo que le pasaba a Marcos. Le respondí que la justicia institucional me aliviaba porque evitaba linchamientos. No era revancha, era higiene. En la gala de cierre de cortos, anunciaron menciones especiales. No me nombraron, no me dolió. Había venido a otra cosa. Sin embargo, la dirección del festival pidió la palabra para recordar el protocolo de conducta y celebró a quienes, ante presiones, optaron por retirarse en lugar de forzar situaciones. El aplauso fue largo. Me gustó ese tipo de premio, el que no lleva tu nombre pero sostiene tu camino. Al día siguiente, me invitaron a una reunión breve con el equipo de industria. Querían incorporar mi carpeta de recursos a un programa para escuelas. Les importó una cláusula que propuse. Nadie pierde por decir que no, solo se reprograma. Les conté que esa frase nació de una tarde en la consulta. Se rieron y pidieron permiso para citarla. Dije que sí, siempre que no se usara contra nadie. Por la noche, recibí un mensaje del Comité de Ética: resolución definitiva, archivo de la queja, cierre formal. Me enviaron el documento, y con él, una invitación a colaborar en una guía para profesionales con visibilidad pública. Lo acepté. No necesitaba más discursos, necesitaba procedimientos claros. A última hora me topé con Marcos en un pasillo.
Me felicitó por gestionar bien el drama. No contesté. Le dije que el festival era un buen lugar para aprender y que ojalá todos cuidáramos los procesos. Sonrió como se sonríe para una foto y se fue cuando una cámara lo llamó. Pensé que a veces el mejor diálogo es el que no ocurre. La mañana del regreso, mi padre me abrazó. No es de grandes frases, pero dijo la justa. Ahora entiendo por qué insistías con esa palabra. Límites. Lucía añadió. ¿Y por qué duelen cuando llegan tarde? Bajamos al andén con la sensación extraña de haber perdido ruido y ganado herramientas. Donostia no había resuelto mi vida. La había afinado. De vuelta en Madrid, me esperaba un correo. El festival subió mi carpeta a su web educativa y pidió una versión abierta con licencias claras. Otro mensaje informaba una medida adicional. Tras revisar incidentes, retiraban la acreditación del equipo de Marcos por el resto del evento y ofrecían una sesión obligatoria sobre protocolos para futuras ediciones. Frontera más que castigo. La noticia circuló sin mi nombre en foco. Respondí con el mismo texto. Gracias, hablemos de prácticas. Lucía propuso celebrar. Preferimos rutina. Cenamos en casa y cada cual contó su día. Fue suficiente. Al cerrar la semana, una asociación de técnicos pidió adaptar las guías. Acepté si incluían cuidados para asistentes y personal de base. Antes de dormir, abrí el archivo del tercer corto. Despedirse sin ruido. Sostener acuerdos con uno mismo. Guardé y descansé. No hubo redención cinematográfica. Hubo pasos cortos. A veces el alivio llega como una lista de tareas cumplidas. Empecé la semana con una llamada. La Escuela Pública de Cine quería un taller permanente de acuerdos y consentimiento. Dije sí, con una condición: evaluación trimestral y buzón anónimo para dudas. Querían resultados, yo quería procesos que respiraran. Sergio me escribió desde otra ciudad. Había dejado el proyecto de Marcos. No daba detalles. Decía que necesitaba rehacer sus propios límites y que no quería convertirme en punto de apoyo ni en villano útil. Le respondí con lo único honesto. Buena suerte, terapia si puede, distancia cuando haga falta. Colgué el personaje de ex ejemplar y me quedé con el de ciudadano que no agrega ruido. El documento final del comité de ética llegó firmado y sellado. Lo leí despacio. Confirmaba lo provisional. No hubo mala praxis. Recomendación de actualización general para quienes hayan tenido exposición pública y un recordatorio sobre comunicaciones responsables. Añadían un anexo útil: plantillas mínimas de consentimiento terapéutico en contextos de alta visibilidad. Envié un correo de agradecimiento con una sugerencia para futuras guías: lenguaje llano, apartados breves, ejemplos prácticos. Me contestaron al día siguiente con una frase que guardé: la ética también necesita ser legible. Con Álvaro nos vimos en una cafetería de barrio, no por celebración, sino por cerrar ciclo. Pedí que no me cuidara como paciente. Aceptó el trato. Hablamos de cosas corrientes y al final de una sola frase: la claridad también es cuidado. Quedó como lema improvisado para el material que estábamos preparando. Nos despedimos sin promesas de novela. Fue correcto. Durante días se acumuló correspondencia. Festivales regionales, universidades, colectivos de teatro independiente. Todos pedían lo mismo: herramientas. Convertí mis notas en un repositorio abierto con 3 secciones: acuerdos, comunicación de límites, procedimientos ante rumores. Añadí advertencias claras: no usar los documentos para humillar, no exhibir consentimientos como trofeo, no convertir la prevención en excusa para silenciar conflictos legítimos. Era un equilibrio delicado, pero posible. Marcos reaccionó como esperaba: discursos elegantes sobre madurez artística y moralismos que frenan. No me dediqué a refutarlo. El tiempo y los protocolos hicieron su parte. Algunas salas que le daban alfombra comenzaron a exigir al menos un responsable de cumplimiento por rodaje. No era contra él, era a favor de todos. En ese cambio silencioso entendí algo. A veces las consecuencias son ajustes de estructura, no titulares. Mi padre, que al principio temía el ruido, empezó a llegar a casa con recortes de prensa subrayados. No eran elogios, eran normas nuevas, clases gratuitas, acuerdos de buenas prácticas. Me dijo una tarde que en su trabajo intentaban copiar el buzón anónimo de dudas. Nos reímos con nervios. La ética, ese contagio útil. Lucía me acompañó a la primera sesión del taller.
Llenamos un aula con estudiantes, actores y técnicos. Propuse un ejercicio sencillo: simular la preparación de una escena íntima sin rodar nada, solo definiendo roles, pausas y formas de retirar consentimiento. Alguien preguntó qué hacer si quien se niega es el que menos poder tiene. Contesté que el protocolo debe proteger justo a esa persona, y que si el protocolo no lo hace, no es protocolo, es decoración. Hubo silencio del bueno, del que toma notas. Esa noche abrí los mensajes privados. Entre agradecimientos había quienes pedían la verdad completa. No la tengo, pensé, y aunque la tuviera, no me serviría para vivir mejor. Respondí con el mismo enlace al repositorio. Alguien replicó que me escondía. Cerrar una puerta no es esconderse cuando abres una ventana útil. Mantuve el rumbo. Un día, la organización de San Sebastián publicó un informe de cierre con datos sobre su protocolo. Incluían el caso del asistente, las medidas tomadas y la hoja de ruta para el año siguiente. No aparecía mi nombre. Sonreí de veras. Eso quería. La historia se quedaba donde debía quedarse, en el lugar de los procesos, no de las personas. Semanas después, coincidí con Sergio en un pasillo de una escuela. Dijo que estaba tomando clases y que se había apuntado a un taller de actuación con enfoque de consentimiento. No pedimos perdón. Lo practicamos con nuestras distancias. Se fue con una calma nueva. Le deseé que fuera real. Con el tiempo, el rumor dejó de ser noticia y se volvió recuerdo. No desapareció. Perdió público. Marcos siguió trabajando, esta vez con más supervisión. Algunos lo verán como castigo. Yo lo vi como requisito. La industria aprendía un idioma más preciso. No sé si es victoria, pero sí es avance. El tercer corto encontró productor sin alfombras. Rodamos en 2 jornadas con reglas claras y mucha paciencia. El cierre era sencillo. Alguien decide retirarse y el mundo no se cae. En el estreno, la pregunta de siempre buscó nombres y no los encontró. El público se fue con una frase que repetimos al final en pantalla. Decir no es parte del trabajo. No tengo final épico para dar. Tengo un método que ahora comparto. Nombrar el daño sin convertirlo en espectáculo. Acordar antes de actuar. Documentar sin convertirlo en arma. Y saber que hay puertas que conviene dejar cerradas. Si hay moraleja, es esta. La dignidad no hace ruido, pero sostiene. Y los límites, cuando llegan a tiempo, no son muros, son rutas.